Mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, esta mañana estaremos meditando en una porción de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 al 19. Miren, nuestro devocional del día de hoy se titula Señor, ya no siento lo duro, sino lo tupido. La mayoría de nosotros, fíjese que en nuestro caminar cristiano, enfrentaremos situaciones que nos tomarán por sorpresa y tal vez lleguemos a pensar que estamos haciendo algo incorrecto o que algo extraño está sucediendo. No lo alcanzamos a comprender en ese momento. Nos sentimos devastados, nos sentimos que estamos haciendo algo malo, que algo está sucediendo, pero en verdad no alcanzamos a comprenderlo en su totalidad. Todos los que somos hijos de Dios debemos de pasar por un proceso de purificación y aprobación delante de Él antes de llegar a nuestra morada eterna. Así que no debe sorprendernos las cosas que tendremos que enfrentar, hermanos, sino encomendar, como dice la Escritura, nuestras almas al fiel Creador y permitir ser enseñados por Él. Aquí, anticipando las dificultades de los creyentes de Asia Menor estaban a punto de enfrentar, Pedro animó a sus lectores a soportar el sufrimiento con una fe como la de Cristo, de tal manera que se identificaran más con Él, recibieran bendición y confiaran en Dios completamente. Mire, las escrituras son muy claras, hermanos, y sobre todo nos invita a armarnos de un pensamiento que todos los que somos hijos de Dios, como lo he dicho, tendremos que pasar. Por favor, le voy a leer el primer versículo del capítulo 4 y vea lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, fíjese lo que tenemos que hacer nosotros. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vamos a pasar situaciones de sufrimiento, vamos a pasar situaciones en las cuales vamos a entrar en angustia. Y dice aquí que tenemos de hermanos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él, todos los padecimientos, pues fueron por nuestra causa prácticamente. Y que gracias a Dios, fíjese que lo que nosotros pasamos no es nada comparado a la gloria que nos espera en Él. Entonces leamos estos versículos, por favor, el del 12 al 19 de la primera carta de Pedro, capítulo 4. Fíjense, me encanta esta parte cuando dice Pedro, vemos aquí un corazón transformado de un Pedro pues que no daba ni un 5, ¿no? Por él. Amados, al decir amados no solamente es una forma cariñosa, sino que somos receptores del amor de Cristo. No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro aquí advirtió a sus lectores, hermanos, acerca del periodo de persecución más intenso que se avecinaba. De nuevo enfatizó la disposición mental de estar preparados, fíjese. No os sorprendáis, viene el término, la palabra maravillado, o te maraville del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La Biblia de las Américas traduce esta última frase del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Fíjese, literalmente traducido podría leerse el incendio que está entre vosotros. No te sorprenda lo que está sucediendo. Hay situaciones en las cuales yo te puedo decir como pastor no entiendo y trato de comprender, analizar y aún hacer un examen interior para decir, Señor, hay algo que hice mal, muéstramelo en verdad, muéstrame si hay pecado para confesarlo y delante de ti estar bien. Pero hay situaciones que debemos entender que Dios está probando nuestro corazón, está purificándolo y trabajando en él. Los cristianos, hermanos, fíjese, aquí fueron culpados de quemar Roma y algunos fueron cubiertos de brea y usados como antorcha vivientes para alumbrar los jardines imperiales durante la noche. Ese fue en el periodo del régimen bajo Nerón. Pedro pudo haber creído que era probable, hermanos, que los oficiales de las provincias siguieran el ejemplo de este mal emperador y quemaran a los cristianos de Asia Menor poniéndolos sobre estacas o tal vez usándolos como antorchas. Tal persecución no debe tomar a los cristianos por sorpresa como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Versículo 13, por favor.
Vea todo lo contrario que habla aquí, que no nos sorprendamos, sino el contraste, gozaos. ¿Por qué debo gozarme? Aquí dice el pasaje, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es la forma en que nosotros tenemos que gozarnos día con día, cuando somos participantes de lo que Cristo padeció también nosotros. Y vea el propósito, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con una gran alegría. Que digas, valió la pena todo lo que pasó, valió la pena todo lo que sucedió a nosotros, porque en verdad Dios obró grandemente. Sufrir, hermanos, por la causa de Cristo debería causar regocijo, debido a que a través del sufrimiento los cristianos se identifican aún más con el Señor. Compartir los padecimientos de Cristo resulta primero en gozo con Él, fíjese. La palabra con alegría se traduce os alegráis, ¿sí? También produce comunión con Él, también produce ser glorificado con Él y reinar con Él. Todos esos otros beneficios que nos tiene el Señor para con nosotros. En el Nuevo Testamento es claro al enseñar precisamente que aquellos que toman parte del sufrimiento de Cristo también tendrán parte en su gloria cuando llegue la revelación. Pero Pedro presentó esta verdad como motivo para tener esperanza futura y regocijarse en el presente mientras se soporta la persecución. Versículo 14. Fíjense lo que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, felices. Desgraciadamente no nos consideramos así. Fíjese que no ponemos atención en esta palabra. Sois bienaventurados, dichosos. Ay, pastor, pues ¿quién va a ser dichoso que le estén vituperando, que le estén difamando, que le estén diciendo? Bueno, siéntete dichoso, dice la Biblia. Y hay una razón muy fuerte ahí en ese pasaje que quiero que analices, hermano. Es tiempo, en verdad, de que empieces a analizar cómo está llevando tu vida. Cuando la estás llevando de acuerdo a la voluntad de Dios, va a haber cosas difíciles que enfrentar, pero vale la pena. Vea, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos. La razón dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Va a ser notorio. Y la gente se está dando cuenta y les va a incomodar que tú estés viviendo en una forma diferente. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero en cambio, fíjese aquí, pero por vosotros es glorificado. Con nuestra actitud, nuestra vida, todo esa parte. Nuevamente Pedro aquí se refiere a la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Si un cristiano era insultado por el nombre de Cristo, debía considerarse bienaventurado. Cualquier cosa que sufrimos por causa de Cristo, hermanos, es un privilegio, no un castigo. Así tiene que verlo usted. El glorioso Espíritu de Dios se refiere a la presencia del Espíritu Santo que mora en todos aquellos que se identifican con el nombre de Cristo y que por lo tanto sufren persecución. Versículo 15, por favor. Así que, decía Pedro, por esto que estoy diciéndoles, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro enfatiza aquí que la persecución no era excusa para el libertinaje, hermanos, o aprovechar esta situación o cambiar de actitud, ¿verdad? Los cristianos no debían desquitarse. La violencia física no debía dar lugar al asesinato, por ejemplo. La confiscación de sus propiedades no debía compensarse con robar. Ah, pues ellos me la hicieron, pues ahora yo hago la mía. No, en ningún sentido. Tú me haces esto, pues viene la mía, la venganza. No. Sin importar cuáles fueran las aflicciones, los cristianos no debían hacer nada que justificara el ser castigados como criminales. Por eso le dice Pedro que ninguno de ellos debía sufrir como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, en algo que no le llamaron para nada, pero ahí están como, bueno, metichones, no vamos a decir. Aún, hermanos, fíjese, el interferir en los asuntos de otras personas está fuera de lugar para los cristianos. Hay gente que se compra pleitos, hay gente que no vive a gusto si no se mete en la vida de otras personas. Pero ¿sabe por qué? Porque no tiene vida propia en sí. Y no tiene vida en Cristo de tal manera que lo lleve a rendir su vida y a cambiarla por completo.
Yo entiendo muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir con gente de apariencia, gente que no vive, que sobrevive, porque no tiene en verdad vida en Cristo. Versículo 16, por favor. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, no sienta vergüenza, pena, sino, vea el contraste, glorifique a Dios por ello. En nuestros primeros días de nuestro caminar con Dios, podemos pasar por estas situaciones. En cierta forma, la gente se burla de ti, te sientes mal, puedes sentirte avergonzado, puedes tener hasta duda de decir, oye, ¿será que tomé el camino correcto? Toda la gente me rechaza, mis amigos se burlan de mí, no siento como que no encajo, pero no, la verdad que no. Cristo pasó por esto, sus discípulos, mucha gente que ha seguido y ha decidido rendir su vida a Cristo, ha pasado por eso, pero no debe de avergonzarse. No hay vergüenza si alguno padece como cristiano, hermanos, y no como criminal. Por el contrario, ese nombre debería ser fuente de alabanza a Dios, porque identifica al que lo porta con las bendiciones de la salvación. Precisamente que hemos sido salvos y que damos evidencias de esa salvación. El término cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia, aquí, en esta porción, y en Hechos 11, 26 y 26, 28. Pero en ese entonces pudo haberse referido o usado burlonamente por los incrédulos como un insulto hacia los cristianos. Hay estos cristitos, hay estos cristianitos. Sí, pero sabes que no te debe de avergonzar, al contrario, dale gracias a Dios por ello. Versículos 17 y 18, por favor. Vea, una razón importante. Hermanos, aquí es donde entramos en un periodo importante de purificación, donde Dios va a ejercer un juicio, una disciplina en el tiempo presente en nuestra vida antes de llevarnos a su presencia. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere purificarnos, santificarnos, en verdad, y quiere llevarnos al Padre sin mancha ni arruga delante de su presencia. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjese, nosotros mismos. Y si primero comienza por nosotros, hace una pregunta, fíjese. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si nosotros, hermanos, escúcheme, estamos pasando por estas situaciones, siendo hijos de Dios, y que a veces se nos hace duro, pues ponte a pensar cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Nosotros obedecimos por la vida que Dios nos dio. Pedro se había referido a la persecución aquí y al sufrimiento como pruebas que refinan y comprueban la fe de uno. Si se reacciona de acuerdo con la voluntad de Dios, enseguida, fíjese, añadió que Dios permite las persecuciones como juicio disciplinario para purificar la vida de aquellos que están en la casa de Dios, la familia de Dios. Así es sencillo. Él nos va a limpiar, nos va a purificar. Dijo que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo pámpano que lleve fruto lo limpiará. Es el tiempo de la poda, es el tiempo de meter el cincel, es el tiempo de ser forjados precisamente en la forja del maestro. Si los creyentes necesitan juicios disciplinarios terrenales, si primero comienza por nosotros, que es una condición de primera clase que presupone la realidad de la premisa aquí. Vea el versículo 18, por favor. Dice, y si el justo con dificultad se salva, fíjese interesante, los justos somos nosotros porque la justicia de Dios se nos ha imputado a través de Cristo en nosotros. Y al presentarnos, al justificarnos, nos presenta justos pagando por nosotros. Y si el justo con dificultad se salva, no está refiriéndose a Pedro aquí que la salvación se hace por obras o llegamos a hacerla por obras, no, sino que solamente es a través de Cristo en donde aparecerá, hace una pregunta, el impío y el pecador. Porque no todos obedecen al Señor. Ahora dice aquí Pedro, cuanto más merecerán el juicio eterno aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Pedro citó la traducción de la 70 de ahí Proverbios 11:31, si el justo con dificultad se salva, para enfatizar las demandas disciplinarias de Dios sobre sus hijos para transformarlos. Mire, las vicisitudes de la vida son parte del cuidado constante de Dios. Hermanos, sin embargo,
desde el punto de vista humano, la disciplina siempre va a ser dura. Lo que dice Hebreos, es verdad que la disciplina en tiempo presente no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero, fíjese, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No todos, a los que permiten a Dios precisamente que los discipline y los transforme. Pedro no está enseñando aquí que la salvación se obtiene por medio de las pruebas o las obras. Simplemente asevera que aquellos que son salvos no están exentos de los castigos disciplinarios temporales que son consecuencia natural del pecado. ¿Okay? El escritor de Hebreos también apoya a Pedro cuando dice ahí en el 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y el último versículo 19, por favor, dice, de modo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando estás pasando por un momento difícil, por un momento en que no comprendes, que te sientes raro, como si hiciste algo malo, como que no, en ese momento no alcanzas a entender qué está sucediendo? Bueno, la clave está aquí en este versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, no todos quieren padecer según la voluntad de Dios, déjeme decirle. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque a Dios le plació meternos en ese, precisamente, tiempo disciplinario, tiempo de restauración, tiempo de sanidad, de restauración en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigan haciendo el bien. Señor, no puedo con esto, ayúdame, encomiendo esta causa y guíame y muéstrame qué es tu deseo y tu voluntad para conmigo. Los creyentes podían estar seguros, hermanos, de que estaban siendo llamados a sufrir según la voluntad de Dios. Si, no habiendo cometido delitos, sufrían exclusivamente por llevar el nombre de Cristo, Pedro animó a los santos que sufrían a soportar precisamente por medio del ejercicio de la fe como la de Cristo. Así como Cristo se encomendó a su Padre, el que juzga justamente, así los creyentes debemos encomendar precisamente, y este es un término contable, depositar o confiar sus almas al fiel Creador y seguir haciendo el bien. Llevar una vida que agrada a Dios no le gustará a muchas personas, lo siento, es la verdad. Pero debe quedarte algo muy claro, hermanos. No estás aquí para agradar a las personas, sino a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ánimo, mis hermanos, no estás solo y nunca estarás solo. Además, esto que tal vez estés pasando nunca se comparará con el peso de gloria eterna que nos espera en el cielo. Así que si estás padeciendo según la voluntad de Dios, escúchame, no por hacer lo malo, porque también ahí viene la consecuencia, no por robar, no por maldecir, no por hacer cosas. Si estás padeciendo injustamente por esas cosas, justamente arrepiéntete, pero si estás aquí padeciendo injustamente, pues simplemente dale gracias a Dios, siéntete bienaventurado y encomienda tu vida al fiel Creador y agradece que sigue formando su carácter en ti. Recuerda, su obra no está terminada. Estamos en el proceso, deja que lo lleve y transforme cada día tu vida. Amén. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra y poder, Padre, saber lo que estamos pasando. Si estamos pasando situaciones fuertes, persecución, Padre, situaciones que nos pueden desanimar, que no entendemos, sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y los que padecemos según la voluntad de Dios debemos alegrarnos y encomendar esa causa al fiel Creador. Gracias, Señor. Que no padezcamos justamente por cosas que estemos haciendo. No, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre si estamos mal, arrepentirnos y cambiar de dirección. Pero Padre, sabemos que va a haber persecución cuando estamos marcando la diferencia de nuestra vida y una norma diferente que el mundo no la quiere llevar. Esta norma de fe y conducta que es tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús, por lo que pase, la que pasará y aún lo que, Padre, en verdad estamos enfrentando en este momento. Te honramos y nos sentimos dichosos y bienaventurados
de pasar los mismos padecimientos que tú, Señor. Bendito seas. Gracias porque el Espíritu glorioso de nuestro Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Lo veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma. No se lo pierda, va a estar muy interesante porque nos va a despertar hacia muchas cosas que en verdad nosotros no hemos visto y que tiene que ver con nosotros los pastores. Créame, es algo muy apegado a la Biblia y que tú tienes que analizar para que no caigas en un engaño. ¿Ok? Así que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.